El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Es el momento de tener un nuevo iPhone y disfrutarlo con tu accesorio favorito, como los AirPods Pro, un Apple Watch o un cargador. Tú eliges el que prefieras. Pídelo ahora en un plan de 40 GB y págalos a 24 meses en nuestra tienda en línea en claro.com.es o en nuestros centros de atención al cliente. Conectados, podemos más. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. Pasada la tormenta política y con algunos cambios en el gabinete, una vez más el país vuelve los ojos a la economía que hoy está en manos de un nuevo ministro. ¿Cómo manejar los escasos recursos de un país con tantas necesidades insatisfechas y con sectores como el rural al que el presidente Lasso ha dicho atenderá en forma prioritaria? ¿Dónde está el balance? ¿Cuál es el punto medio? De Ecuador y su economía con un enfoque social hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas y en Facebook. Agradezco la presencia del economista Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, a la doctora María Laura Patiño, exfuncionaria del Banco Mundial y analista, y al economista José Hidalgo, director de Cordes y escritor. Comencemos. Jaime, ¿qué cifras hereda el ministro Pablo Arosemena? ¿Cómo está el Ministerio de Economía y Finanzas, del que se hace cargo y del que tiene que hacer las atenciones a los sectores que mencionaba el presidente? Bienvenido, economista Jaime Carrera, buenos días. Buenos días, Thalía. Un saludo a ti, a la audiencia. Un gusto estar con José y María Laura. Mira números, ¿no? ¿Qué es lo que recibe Pablo Arosemena? A pesar de los mayores ingresos petroleros y tributarios en este año, antes de los efectos de esta vandálica revuelta, que yo la califico como más destructiva que el COVID, antes de eso ya había un déficit de alrededor de 2.500 millones de dólares. Y vuelvo a repetir, a pesar de los mayores ingresos petroleros y a pesar de los nuevos impuestos al patrimonio y otros, ¿no? Ya había un déficit y el dinero, y para cubrir los aún escasos recursos para educación, salud, policía, fuerzas armadas, seguridades sociales, gas, todo eso, aún así faltaba 2.500 millones. Con las nuevas medidas, productos de esta revuelta, hay menos ingresos porque hay más subsidios y hay más gastos por las demandas. Entonces el déficit va a ser superior a los 3.000 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿cómo se va a enfrentar este déficit? Más otras necesidades de financiamiento que son amortizaciones de deuda pública como 5.000 millones, CETES 3.000 millones, cuentas por pagar del presupuesto actuales y anteriores como 3.000 millones, fondos de liquidez 2.000 millones, bueno, una cantidad de deudas que tiene el Estado. Estos son los números que va a recibir Pablo Arosemena, además de una economía que va a crecer muy poco, una inversión extranjera directa del primer trimestre de este año de apenas 138 millones de dólares, un PIB por habitante de menos de 500 dólares al mes, una inversión privada muy pobre, un riesgo país que está en este rato en 1.300 puntos. Bueno, ese es el panorama, ¿no? Muy complicado. Y a eso deberíamos sumar los 1.000 millones que dicen representen pérdidas los 18 días del paro y las demandas que harían. ¿Cuánto significa, por ejemplo, los 15 centavos que se bajarían al precio de los combustibles? Sumando esas cifras, ¿cómo están? Porque el nuevo ministro, bueno, todos los ministros de Economía en la región, en Sudamérica, pero sobre todo en Ecuador, tienen que siempre administrar las crisis. ¿Cómo tiene que hacerlo, Jaime? Bueno,
eso es lo más grave del país. Sabes que el problema, Talía, José y Laura, si uno dice el país para desarrollarse necesita crecer al 5% anual por lo menos durante décadas, necesita abundantes inversiones, requiere cuentas públicas sostenibles para superar los problemas de pobreza, de desempleo. Si ese debe ser el norte, y la realidad que vive es la que acabo de describir, la realidad que vive el país. El tema de fondo, Talía, es que no comprendemos, y los vandálicos y los campesinos no terminan de entender, primero, la realidad del país, estos números, estas cosas. Y una vez que se entienda eso, encontrar las formas, los caminos para llegar a los propósitos grandes, que es crecer, invertir, atraer inversiones, todo lo que se requiere para progresar. Entonces el tema de fondo es un gran desconocimiento de la realidad. Y con dolor, Talía, he visto justo este día algunas noticias que algunos indígenas declaraban en los medios, que decían que recién apenas se están enterando de ciertas cosas en las mesas de diálogo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Es posible que se haya levantado el país para destruir, sin ni siquiera entender lo que es déficit fiscal, sin siquiera entender las necesidades del país, sin siquiera entender cómo funciona la economía y el fisco? Esto realmente es una tragedia, Talía. Gracias, economista Jaime Carrera. Quizá la falta de entendimiento colectivo, que no es imputable solamente al sector indígena y campesino, sino a todo el país, creo, es la ausencia de una pedagogía, ¿no? Porque en el país se acostumbraron los gobiernos a hacer propaganda, pero no a informar de las obras. Gracias, economista Jaime Carrera. María Laura, el 24 de mayo, el presidente de la República, en su informe del primer año de gestión, habló de que la casa estaba en orden y se refería sobre todo a lo económico. De la casa en orden hemos pasado en un mes a una situación, porque justo el 24 de mayo fue esto, y el 24 de junio ya estábamos realmente con muchas aprensiones, con disturbios, con la sociedad realmente, con la respiración contenida, porque las cosas se violentaron demasiado. ¿Cómo se explica? ¿Dónde está el punto medio? ¿Cómo tendría que administrarse otra vez una cosa como muy repetida, pero que tiene su razón de ser? La casa en orden, ¿para qué sirvió hasta el 24 de mayo? María Laura Patiño, bienvenida, buenos días. Buenos días, Talía. De nuevo, mucho gusto en estar contigo y con Jaime y José, de tus buenos amigos. Se esfuerzan igual que muchos de tratar de, por un lado, entender estas realidades complejas que son el mundo económico, cómo esto impacta en los resultados en el mundo político y social. ¿Cuál es el tema? Creo que Jaime acaba de decir algo que es muy, muy importante y que yo había puesto en mis notas para comentarlo. El país necesita un baño de realidad. Hemos vivido mucho tiempo con una situación donde, como lo acaba de explicar Jaime, como tú lo comentas, no todo el mundo tiene la misma información. Básicamente, perdona, tengo una gran interferencia, no sé si es el micrófono de Jaime. No, yo te estoy escuchando. Tú sigue adelante porque se te escucha muy bien. Sí, pero a mí, yo tengo un gran ruido, un gran sonido en la señal. Me está llegando mucho ruido creo que es del micrófono de Jaime que está abierto. Pero mientras tanto, tú continúa, está perfectamente tu intervención. Sigue, María Laura. Ya, perdona. Ahí está mejor. ¿Cuál es el tema? Creo que nos falta entender mejor cómo funciona el presupuesto del Estado y cuál es la capacidad real de esperar de parte del Estado una respuesta para la atención de estas demandas sociales e incluso conseguir de alguna manera que la misma sociedad, tanto desde el punto de vista de quienes contribuyen al ingreso fiscal como de quienes están demandando que se haga ese gasto, se entienda mejor podríamos decir de una u otra manera, en una economía dolarizada como la que tenemos,
el dinero no sale de los árboles, no se puede pensar, no hay la máquina del Banco Central que antes se la utilizaba para atender este tipo de demandas, sino que simple y sencillamente vamos a depender sustancialmente de los ingresos fiscales que vienen fundamentalmente o de los aportes tributarios o de la deuda pública que va creciendo y que, como Jaime explicaba, cada vez se va volviendo más pesada, o eventualmente toda esta explotación y ampliación de la frontera petrolera y minera. Y cuando uno analiza esto, encontramos reclamos en ambos, en las principales fuentes de ingresos fiscales. Por el un lado, encontramos que en muchos sectores la cultura tributaria de este país es muy pobre y encontramos mucha gente que se queja, y probablemente con razón, de que para qué se sigue contribuyendo si no hay garantías de un uso eficiente y además transparente de los aportes que se hace cada vez que se hace una nueva reforma fiscal. Se siguen incrementando el peso, podríamos decir, de la carga tributaria, aunque esta carga tributaria es muy inferior a otros países comparativamente hablando de la misma región. Y por otro lado, venimos a ver podríamos decir, estas contradicciones que vienen de los sectores sociales, donde se exigen los subsidios a los combustibles que nunca acaban de ser focalizados, pese a que eso obliga a la vez a ampliar la frontera petrolera o a abrir la explotación minera, que a su vez son también parte de las demandas sociales por el impacto ambiental que esto genera, el impacto social y ambiental que esto genera. Entonces, si hablamos de esa perspectiva, evidentemente hay muchas limitaciones respecto a la transmisión de esta información a la comunidad, y yo creo que esto se ha exacerbado en el último año, porque es evidente, y esto es una coincidencia entre todos los analistas, que la comunicación política de parte del gobierno ha sido muy pobre, y que aunque puede haber habido algunos avances, por ejemplo, el tema de la transparentación de cifras del Ministerio de Finanzas, de la estabilidad fiscal, que es reconocida en este momento hasta por los organismos internacionales y analistas internacionales, sin embargo, toda esta información de una u otra manera no llega como debía hablar. Y por otro lado, desde el punto de vista del gasto fiscal, yo en ratos tengo la sensación, cuando veo esa lista de los 10 temas de las mesas técnicas que ha circulado el Ministerio de Gobierno, y tal vez Jaime, con quien hemos estado en estos temas ya por muchísimos años, me va a dar la razón, yo creo que seguimos hablando de las mismas cosas que hablamos desde hace 20, 25 años. Entonces, me preocupa muchísimo. Me he hecho la pregunta estos días si es que se puede esperar resultados diferentes si se siguen repitiendo los mismos procedimientos que nos han llevado a una situación donde no se acaban de resolver muchos de estos problemas. Entonces, gracias. Mi gran pregunta en este momento es esa. ¿Se puede hacer diferente las cosas de esta vez? Gracias, María Laura Patiño. Muy buena pregunta, además, porque eso en verdad, es como cíclico, pero también, claro, el gobierno admite algunos errores. No sé si el gobierno, alguna gente, porque parece que hay algunos problemas de comprensión del tema social en quienes administran el país. Gracias, María Laura Patiño. José Hidalgo, con toda la experiencia que tiene usted, manejando además análisis, tiene una comprensión más certera, más cercana a la sociedad. Decía yo a María Laura que el 24 de mayo el presidente Lasso decía, no se jactaba, si quiere, de haber puesto la casa en orden, y en un país como el nuestro, si era algo meritorio, pero este golpe de realidad social, con la gente en las calles por 18 días, con las demandas que se hacen, ¿cuál es el aprendizaje? Y sobre todo, ¿cómo hacer que estas cifras buenas lleguen a la sociedad para que no quede solamente en los informes para satisfacer al Fondo Monetario, al Banco Mundial y quizá inclusive para la academia, pero que políticamente y socialmente no han servido mucho? Bienvenido, economista José Hidalgo Pallares. Buenos días. Buenos días, Talía. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto compartir esta entrevista con María Laura y con Jaime. A ver, hay algunos puntos que yo creo que se pueden sacar de su pregunta. El primero tiene que ver con los resultados macroeconómicos, ¿no es cierto? Las últimas cifras disponibles del Banco Central muestran que la economía ecuatoriana en el primer trimestre de este año creció casi 4% respecto al mismo trimestre del año anterior,
y que ese crecimiento se explicó sobre todo por un repunte importante en el consumo de los hogares, que ya alcanzó niveles superiores a los que habían mostrado antes de la pandemia. Entonces, obviamente, el consumo de los hogares como variable macroeconómica es la suma de muchos consumos a nivel micro, ¿no es cierto? Entonces, yo diría primero que a nivel microeconómico la gran falencia que está, o la gran debilidad que están mostrando las cifras es en materia de empleo, no así en materia de consumo, porque, insisto, las cifras no solo del Banco Central, sino también uno puede ver las ventas, de la información de ventas que presenta el SRI, o la evolución de los depósitos y los créditos que muestran las estadísticas del sistema financiero, son en realidad buenas, yo diría bastante auspiciosas respecto a la situación económica del Ecuador antes del paro. Otro tema tiene que ver con la comunicación del gobierno, porque mucho se ha hablado y mucho se ha criticado al gobierno en el sentido de que se preocupó únicamente de poner las cuentas fiscales en orden y despreció lo social o lo microeconómico. Eso en realidad no es tan así, Thalía, porque si bien las cifras fiscales mejoraron durante la gestión del ministro Cueva, eso no significó, por ejemplo, dejar o reducir las transferencias sociales, que de hecho se incrementaron. Y un dato que muy poca gente conoce, María Laura y Jaime seguramente sí lo saben, es que dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una de las metas es ampliar el número de beneficiarios del bono de desarrollo humano, y eso se ha venido haciendo, de hecho. Entonces es un gasto netamente social que sí se ha incrementado en el primer año de gestión del presidente Lasso con el ministro Cueva al frente de Economía y Finanzas. Lo que se critica mucho también es una reducida inversión, ¿no es cierto? El monto de inversión física, digamos, principalmente en infraestructura, ha sido bajo. De hecho, ahí hubo incluso en su momento un tuit del exministro Cabrera en que responsabilizaba al Ministerio de Economía y Finanzas por supuestamente no haber transferido recursos, y luego, bueno, hay información pública que muestra que los recursos estaban disponibles, y parece más bien un problema de gestión que afecta no solo al Ministerio de Obras Públicas, sino a distintas ramas del gobierno. Y obviamente esto es un problema del gobierno en general, más allá de cuál sea el ministro culpable. Sí se ve una inversión pública insuficiente. Pero yo creo, Thalía, como para resumir, que las cifras económicas antes del paro no eran malas, no eran tampoco las que esperábamos, insisto, porque sobre todo se ve una debilidad en cuanto a la generación de empleo. Pero si el consumo venía creciendo, si los depósitos venían creciendo, si los créditos venían creciendo, entonces la economía ya estaba alcanzando un nivel de recuperación interesante, y a eso obviamente se sumaba la consolidación fiscal, o lo que el gobierno ha llamado poner la casa en orden, que no es un tema menor, porque tener cuentas públicas en orden es un requisito indispensable para el crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Gracias. Entonces yo creo que habría que analizar en un primer momento cómo venía la economía, y obviamente en adelante habrá que ver las consecuencias no solo inmediatas sino a futuro que ocasionó el paro nacional. Gracias, muchas gracias, economista José Hidalgo. Aquí tenemos que hacer una pausa. Recuerdo a la audiencia y les invito a que envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Regresamos en un momento en Descifrando. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la economista María Laura Patiño, exfuncionaria del Banco Mundial, docente y analista, el economista José Hidalgo, director de Cordes y escritor, y el economista Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. María Laura, también en esta explicación, en esta pedagogía que están haciendo ustedes, que habría sido bueno hacer, ¿no?, a veces desde el poder, para que la gente entienda lo que pasa con las cifras y con la economía. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso del Ecuador? Algo mencionaste tú, los impuestos, la exportación petrolera. Bueno,
cuáles son las fuentes de ingreso y cómo podemos contar con dinero extra que se necesita ahora para acciones emergentes en el sector rural, porque no hay que perder de vista que esos compromisos tienen que ser cumplidos, porque podemos ya imaginar lo que sucedería si el Ejecutivo no cumple la palabra. María Laura. Creo que José mencionó una palabra que es indispensable tomarla en cuenta. Si queremos que cualquier nuevo acuerdo o atención de demandas impida que a mediano plazo vuelva a reventar, es el concepto de sostenibilidad. Aquí hay una cosa muy importante que dijo José: el poner orden a las finanzas públicas era indispensable. O sea, no hay ninguna duda que o se ponían las cuentas claras o simple y sencillamente era muy difícil que se pudiera planificar cualquier tipo de reforma que sea seria y que sea sostenible en el tiempo, porque simplemente sin saber cuál es la realidad de esas cuentas públicas no se puede decir voy a asignar tanta plata para este proyecto y voy a tener estos resultados en determinado tiempo. Lo que dijo José es muy, muy importante también desde la perspectiva de que en este reordenamiento de finanzas públicas, hasta cierto punto, y es de alguna manera para la cultura de leyendas urbanas que vivimos alrededor de los programas con el Fondo Monetario, y mucha gente puede percibir que es contradictorio que desde la perspectiva del fondo se haya impuesto al Ecuador el compromiso, por un lado, de ampliar el número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, por otro lado, de garantizar que las transferencias sociales se mantengan en cierto nivel. Cuando hablamos de transferencias sociales, estamos hablando justo de salud, de educación, precisamente, es parte de las principales demandas del sector indígena. Y finalmente hay un tema que tampoco se ha hablado mucho, que es el compromiso que se asumió con el Fondo Monetario de contratar una auditoría de la ejecución de los resultados de ejecución presupuestaria del Ecuador desde el año 2013. Esto es sumamente importante resaltar, especialmente para aquellas personas que cuestionan mucho los incrementos tributarios, que es justo una de las fuentes de ingresos también más importante para el presupuesto del Estado, diciendo por qué tengo que seguir pagando al fisco para que se sigan robando la plata o para que la sigan dilapidando. Y hasta cierto punto no se les puede quitar razón desde la perspectiva de uso más eficiente de los recursos, pero obviamente desde el punto de vista de responsabilidad como ciudadanos y de responsabilidad para permitir que el presupuesto del Estado disponga de los recursos no es justificable. Entonces, esa es la principal, de una otra manera, una economía dolarizada, cuando pensamos en ingresos sostenibles, justamente el principal ingreso es las recaudaciones tributarias. Hay muchas discusiones respecto a la fuente de estas recaudaciones en el Ecuador, porque están concentradas en ingresos indirectos y no en ingresos, en impuestos indirectos y no en impuestos directos, que de una u otra manera son mucho más equitativos desde el punto de vista de distribución de la riqueza. Los impuestos al patrimonio, el impuesto a la renta, son impuestos que se cargan directamente en función a la participación en la economía del país de las personas, mientras que el IVA, por ejemplo, que es este rato probablemente, si no me equivoco, es la mayor fuente de recaudación de impuestos, es un impuesto que le castiga aún a la gente que no tiene, la que es más pobre o la que está en los quintiles más bajos de ingresos, y no necesariamente se lo ve como una fuente, un apropiado mecanismo de redistribución del ingreso. Y la otra fuente de ingresos, que en cambio no puede verse como sostenible, especialmente en estos tiempos donde hay alta probabilidad que a un mediano plazo, o quién sabe a un corto plazo, se vaya sustituyendo los combustibles fósiles por otros mecanismos de energías renovables, es el hecho de que sigamos dependiendo mucho de los ingresos petroleros. El presupuesto del Estado todavía tiene una gran dependencia de los ingresos petroleros. Gracias, María y eso hemos visto incluso cómo se refleja en el riesgo país. Cuando sube el petróleo, baja el riesgo país. Sin embargo, definitivamente los ingresos petroleros tienen este componente de conflictos sociales, porque el país ya no puede extender más su frontera petrolera, pero también tienen este componente de no sostenibilidad, porque a mediano o corto plazo no vamos a poder seguir con
dependiendo de eso. Sí, muchas gracias. Además, como no controlamos los precios del petróleo, es un poco más complicado. Muchísimas gracias. Buena la explicación porque se entiende realmente cuáles son los componentes del presupuesto del Estado. Jaime Carrera, te escuché decir que en el país de 17 millones de habitantes hay 5 millones de pobres, ¿no? Y es un drama. Y el ingreso por habitante, decías, creo que en Radio Democracia, es el mismo de 2013. Pero debió haber un estallido para que se reaccione. Yo lo que no entiendo, si te eligen, te buscas que te lleven a la presidencia de la República a gobernar, es porque tienes que tener las respuestas, no las preguntas. Tienes que tener soluciones, no los conflictos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene que sucedernos esto para que recién se empiece a analizar lo que ustedes como analistas les he escuchado por años descifrar, como se llama mi programa, todo el tema económico? ¿Qué pasó, Jaime? ¿Cuál es tu explicación para que desde el poder recién empecemos a entender, los que están en el poder, obviamente, lo que está pasando con la sociedad ecuatoriana? Bueno, mira, el tema de la pobreza, de la falta de trabajo, tiene su historia de los últimos 40 años, ¿no? En los años 80 y 90 el Ecuador creció al 2%. Y después colapsó la economía en el 99. Luego, en este siglo, en estos 20 años de este siglo, la economía ha crecido menos del 3% en promedio. Entonces, en 40 años el Ecuador no ha crecido alrededor de la población, lo que crece la población. Entonces, no se podía esperar que haya menos pobres y más trabajo con un crecimiento tan pobre en 40 años. Eso ha estallado en esta ocasión. Pero es un tema acumulado. Ahora el gobierno realmente, por lo que hemos visto, trató del año anterior de pasar una ley de oportunidades donde quería enfrentar mayores inversiones, reformas al mercado laboral, reformas fiscales, y la Asamblea le anuló. En este año, en marzo, la ley de inversiones la echó abajo la Asamblea. Entonces mira las contradicciones que hay, ¿no? En estos hechos vandálicos ahora últimos, se reclama trabajo, pero destruyen la producción, destruyen las florícolas, destruyen el petróleo, destruyen todo. Reclaman que haya plata para los pobres, pero generan más pobreza, demandan más dinero y que destruyen las cuentas públicas. Entonces el país está enloquecido, Talía. Ha hecho apología de la irracionalidad, de la sinrazón. Pero mira, antes de esto yo quiero topar este punto del famoso orden fiscal y ponerte entre comillas. Por favor. Yo el orden fiscal lo pongo entre unas largas comillas, unas grandes comillas. Y hagamos algo de historia, ¿no? En el 2020, el déficit fiscal fue de 7.000 millones de dólares. Después de la devastación de la pandemia, el país estuvo absolutamente desprotegido, ¿no? Entonces, 7.000 millones de dólares a fin de 2020. ¿Por qué bajó el déficit de 7.000 millones a 4.000 en 2021? Esencialmente por tres razones. Mayor ingresos del petróleo, 2.000 millones de dólares. Que esto está al margen de la acción de gobierno. 2.000 millones es un regalo del petróleo. Entonces baja en 2.000 millones del déficit. 1.000 millones más, 1.100 millones de dólares de menos gasto por pago de intereses de la deuda externa al renegociarse la deuda externa. Entonces, más ingresos y menos gastos contribuye a bajar el déficit. Y además del rebote de la economía y la vacunación, que es una acción neta de gobierno. Entonces, así se redujo el déficit de 7.000 millones a 4.000 millones. Esto hay que tenerlo bien claro. En este año, antes de la pandemia, el déficit iba a bajar a 2.500 millones de dólares por mayores ingresos petroleros también, porque el petróleo está en las nubes. Son alrededor de 1.000 millones más de ingresos petroleros en este año por la reforma tributaria, esencialmente por los ingresos al patrimonio. Por eso hubiese bajado el déficit a ese nivel sin los aumentos que devienen de esta pandemia. Y entonces uno dice, ¿cómo pueden ser sostenibles las cuentas públicas y ordenadas? Si dependen del precio del petróleo, si el gasto público no es que ha bajado en estos años el gasto público ni con este gobierno, más bien ha subido.
y los sueldos han subido. A eso agrega tú los paros de los maestros para mayor sueldo. Entonces, solo veamos 2023, a ver si es sostenible esto. 2023 va a bajar el precio del petróleo, ya está bajando. 2023 ya no hay el ingreso del impuesto al patrimonio de las personas porque es una sola vez, y en el 2024 ya no hay este ingreso. Gracias. Entonces, al próximo año ya va a haber menos ingresos y más gastos. Más gastos en sueldos, más gastos en policía, más gastos en todo. Entonces, mire, en el país, Thalía, hay que ver esto con objetividad, con realismo, con frontalidad, para entender esto y poder enfrentar las cosas. El país sigue siendo absolutamente vulnerable a los precios del petróleo. El nivel de gasto sigue siendo elevado. Mira, se pagan casi 10.000 millones de dólares en el presupuesto en sueldo, 9.500 millones de dólares. Eso no se ha tocado. Ahora bien, dentro de este marco que tenemos actualmente, cierto es que ahí queremos, Jaime, para darle la palabra a José Hidalgo, y después en el próximo bloque hablas un poco más de justamente estas cifras también que se gastan, que son enormes, más de 9.000 millones dices, en sueldos. José, con su experiencia habiendo vivido en Argentina, sobre todo siendo escritor y teniendo esas sensibilidades adicionales, ¿no? No es un tema solamente de Ecuador. En Chile, que era referido como ejemplo, me acuerdo, por un montón de ecuatorianos, miren que terminó, no sirvió para nada el tener las cuentas muy bien porque había un descontento social enorme. Colombia, el epicentro del liberalismo, si se quiere, en Sudamérica, tuvo 3 meses de paro agrario y terminó con Petro ahora en la presidencia. ¿Por qué no somos lo suficientemente sensibles para saber administrar eso? Es que, disculpen que reitere la pregunta, pero es que a mí se me hace imposible saber que gente con tanta experiencia no pueda entender tan sencillamente que no se puede simplemente tener en un marco las cifras, sino hay que administrarlas bien, porque resulta que ahora vamos a dañar más las cifras de todo ese cuadro que tenían perfectamente, porque hay que hacer atenciones extras, José. El Ecuador tiene un problema de inequidad, bueno, el Ecuador y América Latina en general, un problema de inequidad muy marcado que hay que combatir. Ahí el tema es, primero, que es un problema que se ha descuidado durante décadas, no se puede achacar a un gobierno en particular la marginalidad en la que vive no solo la población indígena, sino también la población afroecuatoriana o la negra. Es un problema histórico que lamentablemente como sociedad ecuatoriana y latinoamericana no hemos sabido solucionar, y esto obviamente está generando o explica en buena parte las demandas sociales que hemos visto no únicamente en el Ecuador, sino también en otros países, como usted señala, en Colombia, en Chile. Bueno, lo que pasó con el triunfo también de Castillo en Perú también puede ser un reflejo de eso. Y creo que el gobierno actual, ya para centrarnos en la situación actual, sí tardó en dar respuesta a las demandas que esta situación planteaba. Y no me refiero únicamente a las demandas de la CONAIE, que primero no comulgo en absoluto con las formas que utiliza la CONAIE para imponer su modo de ver el país y para, echar abajo el Estado de Derecho y más bien querer imponer, insisto, una política y demás por sobre el gobierno que fue democráticamente elegido. Pero creo que este gobierno sí podría haber comunicado mejor las cosas que ha hecho en lo social. El ejemplo que di antes del bono de desarrollo humano me parece que era importante, y podría haberse también adelantado a una demanda que era claramente previsible, como fue esta demanda que se va a repetir seguramente en otros países, de ayuda ante el incremento en el costo de la vida. Aquí hay que dejar clarísimo que el aumento en la inflación en el Ecuador, al menos hasta antes del paro, y hay que ver si después del paro también tuvo que ver el desabastecimiento que generó el corte de carreteras, pero antes del paro, el incremento en los costos de los aceites, del trigo, de la harina, del pan, de los fideos, no es un tema interno que se pueda achacar al gobierno, sino que es un fenómeno internacional que se está viendo desde hace algunos meses y que se agravó como consecuencia de la guerra en Ucrania. Pero ante esa realidad,
yo creo que esta medida de compensación que llevó adelante el gobierno de incrementar el bono de desarrollo humano podría haberse tomado antes y no esperar a que haya una demanda social exigiendo algún tipo de ayuda para compensar el incremento en el costo de la vida y recién entonces ofrecer esa compensación. Pero yendo a lo que sería el núcleo del reclamo, suponiendo que la CONAIE no tenga otros intereses detrás, el tema de la inequidad es un tema, insisto, que venimos acarreando en el Ecuador y en América Latina lamentablemente durante décadas o casi desde el inicio de la vida republicana de nuestros países, pero en este momento se está viendo que esa situación de inequidad está generando una presión social que antes no se veía o que estaba tal vez acallada, y es un desafío que se va a plantear para los gobiernos en toda la región. Gracias, José, y con usted mismo voy a seguir en el próximo bloque para hablar de esto, porque en efecto no es todo imputable al gobierno. Además, los paros que se han dado tradicionalmente en el Ecuador han sido también demandando respuestas de los gobiernos. Debo hacer aquí una pausa, recordar que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Regresamos en un momento en Descifrando. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el economista José Hidalgo, director de Cordes y escritor, el economista Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, y la doctora María Laura Patiño, exfuncionaria del Banco Mundial y analista. José, quería continuar con usted hablando de lo que mencionaba, pasa en todos los países de la región, y bueno, ya todo lo que sucedió ya no podemos cambiar en el tiempo. ¿Cuáles serían las primeras enmiendas? Porque el resto del tiempo quiero un poco que ustedes hablen de cómo sería la focalización del subsidio, que es lo que se está en este momento debatiendo, pero ¿cuáles son los temas que tienen que hacerse este momento de inmediatamente? Y no son necesariamente solo los de la CONAIE, José Hidalgo, sino también del resto de la población que está en problemas terribles, porque por ejemplo van a los hospitales y no encuentran medicinas, no tienen un empleo, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. ¿Cómo priorizamos eso, José? Yo dividiría en dos, al menos en dos categorías estos problemas, Thalía. El primero son problemas de gestión, porque no creo yo que sea responsabilidad del ministro de Economía y Finanzas que el registro civil no haya tenido material para imprimir pasaportes o cédulas, o que hayan faltado, como usted mencionó, medicinas en los hospitales, o incluso que algunas escuelas en la costa principalmente hayan estado en un estado tan deplorable que no hayan podido recibir a los alumnos. Entonces, acá hay que encontrar primero, obviamente, dónde está la falla. Puede ser que haya estado en algunos casos en finanzas, pero creo que es un problema de gestión generalizado a nivel del gobierno, y entonces ese es un primer desafío, que las cabezas de los distintos ministerios puedan ejecutar eficientemente los gastos más prioritarios y más básicos que tienen que llevar a cabo. Y el segundo grupo de problemas ya son problemas un poco más de índole estructural, diría yo, y ahí usted mencionó el tema del empleo. Y en materia de empleo, lamentablemente, el panorama, al menos desde mi punto de vista, no es demasiado halagüeño, porque para generar un cambio significativo en la normativa laboral que permita incentivar la contratación en el sector formal de la economía, se necesita un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo que de momento es muy difícil prever. Esa relación está rota, y por más que la economía ha venido creciendo, recuperándose, digamos, sin alcanzar todavía a nivel general los montos previos a la pandemia, pero ha venido recuperándose en cierta medida, los indicadores laborales no lo han hecho a la misma velocidad, ni muchísimo menos, sino que siguen en niveles bastante parecidos a los del año 2021. Entonces, en ese contexto, claro, el primer requisito es que la economía siga creciendo, y para esto la paralización y sobre todo el mensaje que envió el Ecuador a los inversionistas locales y extranjeros es pésimo, porque se vendió como un país absolutamente inseguro, y ojalá no se venda también como un país donde hay impunidad. Pero si es que conseguimos cumplir ese primer requisito, que es que la economía crezca, el segundo es tener una normativa laboral mucho más acoplada a los tiempos actuales. Y lamentablemente, yo por eso no soy optimista al respecto,
la Asamblea Nacional no muestra ninguna disposición en aprobar cualquier tipo de cambio que el Ejecutivo envíe en ese sentido. Entonces, ojalá el Ejecutivo, que en su momento dijo que el presidente dijo que iba a gobernar sin Asamblea, encuentre en la normativa secundaria aspectos en los cuales se puede mejorar o generar más incentivos para la contratación, pero la gran norma, que es el Código Laboral, tiene que actualizarse y de momento no se ve una posibilidad muy cercana. Gracias, economista José Hidalgo. Y no se preocupe de no ser optimista. Al contrario, la gente dice que un pesimista es un optimista bien informado, porque sabe realmente todas las situaciones que vive, en este caso, el país. Jaime Carrera, el tema de los subsidios que están ahora en las mesas técnicas y que el Ecuador no logra entender o no logra una fórmula. ¿Cómo sería la focalización de los subsidios? Porque eso es, ¿y cuánto le representan también, le representarían este nuevo subsidio al Ecuador, Jaime? Bueno, esto ya el tema de la focalización hablamos en décadas, Talía, en décadas. Sí. Y tú recuerdas, después del octubre negro del 19, se trató de la focalización. Incluso los indígenas acordaron integrarse o dar una propuesta sobre la focalización. Y en esa época Martínez con otras gentes decían que están haciendo ya todos los procesos para una tarjeta electrónica. Se pasaron todo el tiempo en eso y nunca se concretó. La verdad, yo no tengo soluciones para esa focalización. Para mí, lo adecuado es que tengamos precios reales de los combustibles y que se establezcan compensaciones a los sectores más pobres a través de educación, de salud, de darles vías y de aumento del bono de desarrollo humano. Esa es la mejor manera. Pero encontrar una forma de focalización, bueno, el Ecuador no la ha podido encontrar en décadas, Talía. Y eso es un tema muy difícil, que nadie tiene una solución mágica en eso, ¿no? Ahora, la reducción del precio de los combustibles en los 15 centavos, el gobierno ha dicho que representan casi 350 millones de dólares de menores ingresos al presupuesto, aunado al subsidio en función de los precios actuales, que son más de 3.000 millones. Entonces ya son como 3.500 millones de dólares en subsidios. Pero yo quisiera Talía, brevemente, por favor, más bien ver en el futuro, ¿no? Ponernos positivos. Asumamos que estamos en las mesas de negociaciones de Esperanza, en esas famosas mesas de diálogo. ¿Qué les diría yo a los señores indígenas? A ver, señores indígenas, este rato asumamos que ustedes tienen el presupuesto del Estado para administrar y con sus demandas el déficit ha subido a 3.000 millones. Y dentro de esos gastos y del déficit de 3.000 millones, estamos entregando, o el gobierno está entregando, a los sectores sociales, a educación 5.000 millones, a los bonos 1.300 millones con los aumentos, a la salud le está entregando 3.200 millones, a las seguridades sociales 3.000 millones de dólares. El 54% del gasto se va en estos sectores sociales. Si a eso agrega la policía y Fuerzas Armadas, 16.000 millones, ya es más del 70% del gasto en estos sectores sociales. Si a eso se agrega intereses de la deuda y las transferencias a los gastos, el 92% del gasto se va en estos sectores obligatorios y nos falta 3.000 millones de dólares. Entonces, señores indígenas, a ver, ¿ustedes ya entienden esto? Bueno, ya entendieron. Entonces ahora pongámonos de acuerdo. ¿Cómo vamos a financiar estos 3.000 millones de dólares si el riesgo país está en 1.300 puntos? Es imposible emitir bonos al 15-16%. No podemos aumentar tributos. Y además hay un montón de cargas por pagar. Entonces pongámonos de acuerdo para administrar lo que tenemos ahora. Ahora, señores indígenas, encontremos este acuerdo para, en este nivel de gasto, donde el sector social ya tiene montos importantes, hacer que esto sea sostenible en el futuro, porque ahora no es sostenible. Ahora ustedes indígenas quieren trabajo. En el Ecuador hay 5 millones de pobres. Solo se puede generar trabajo y reducir la pobreza si el país crece al 5% durante los 20 años. Señores indígenas, la inversión en este rato en el país, la inversión total es de 21.000 millones de dólares.
y la externa en el primer trimestre 138 millones. Necesitamos inversión externa por 5.000 millones y exportar mucho más porque el país es dolarizado además. Y para crecer necesitamos un buen ambiente para invertir. Entonces ustedes indígenas, con los demás sectores sociales, pongámonos de acuerdo en lo que tenemos que hacer para crecer y para exportar y para traer inversiones para que ustedes tengan trabajo. Ustedes tienen 27 legisladores. Entonces, pónganse de acuerdo con el resto para sacar una ley que apruebe, que fomente las inversiones. Pónganse de acuerdo con esto para sacar leyes para que fomenten las exportaciones, para que haya inversión extranjera directa. Ya conocen la realidad, ¿verdad? El país no crece y peor con lo que ustedes hicieron no va a crecer. Gracias, Jaime. Yo creo que el gobierno... De acuerdo, ¿no? Yo creo que el gobierno debería invitarte a las mesas técnicas para que hagas pedagogía y les expliques. María Laura, tú tienes experiencia administrando, has estado en un organismo internacional. Con esta realidad social, con estas cifras también que son una realidad durísima, pero eso es nuestro país. ¿Cómo se resuelve estos temas urgentes? ¿Dónde está el punto de equilibrio? Repito, como inicié el programa, ¿dónde está el tener las cifras bien, pero también no propiciar estallidos que no ha pasado solo en el Ecuador? Pasó en Chile, pasó en Perú, pasó en Colombia. Talía, justamente esta mañana le oía a uno de los videos que está circulando a Laje, Agustín Laje, que es un argentino, que justamente estaba comentando los problemas que está teniendo Chile alrededor de esta discusión de la Constitución, que muchos ya prevén puede generar un nuevo estallido si es que se niega esta Constitución que parece sumamente irracional desde la perspectiva técnica. Él decía una cosa que Jaime y José no asuman que es una crítica a los economistas, sino él decía algo en el sentido de que mientras que la izquierda latinoamericana vive del cuento, la derecha se dedicó a las cuentas y se olvidó del cuento. Es un poco parafrasear lo que acaba de decir José, que de una u otra manera ha habido mucho interés, incluso de los organismos internacionales hasta hace algunos años, en concentrarse en la calidad de las políticas públicas, especialmente las económicas y los ajustes estructurales, y se olvidaron de las responsabilidades en lo que respecta a gasto social, que en estos últimos años, más después de la pandemia, hemos visto programas del Fondo Monetario como el que acabamos de describir y que acaba de comentar José, en el cual se está ampliando el gasto social, se está comprometiendo a los países a que amplíen su gasto social, como estábamos comentando. No creo que esto sea un tema de ideologías, yo creo que es más bien un tema de la capacidad de gestión de los gobiernos para superar estos problemas de pobreza, de desempleo, de crecimiento económico muy pobre, que ya son estructurales en nuestras economías, y eso nos obliga a pensar de una manera diferente, a empezar a ver las cosas diferentes. No podemos seguir en estas convulsiones sociales donde todos se sienten estafados por la forma en que el Estado distribuye los pocos o muchos ingresos reales que existen, o se llega a gastar lo que no se tiene, lo que se piensa que se va a tener luego de estos estallidos y estas demandas que generan expectativas irracionales frente al fisco, al gobierno. Y aquí es donde viene algo que yo quiero poner énfasis. Jaime comenta que se ha hablado por años de este tema de la focalización de subsidios. Es parte de los retos que se tienen en este momento. Pero la pregunta es, ¿por qué no se ha logrado hacer? ¿Por qué no hemos llegado a ese punto? ¿Por qué no nos hemos logrado poner de acuerdo? Y Jaime dice, hay que ponerse de acuerdo en estas cosas. La pregunta es si el mecanismo para ponernos de acuerdo es el que está fallando. Por un lado tenemos este problema de que la Asamblea Nacional y los bloqueos políticos no generan ni la confianza ni la fiabilidad ni al gobierno, ni a nadie, ni a las comunidades, ni a la sociedad civil, de que ahí se van a encontrar estos acuerdos. Se va a lograr acercar a las partes para generar este plan nacional que nos haga caminar a todos adelante a superar estos grandes problemas estructurales. Entonces la pregunta es cómo hacerlo diferente, cómo devolver confianza, cómo volverlo sostenible en el tiempo. Respóndete tú mismo cómo hacer, María Laura, responde tú mismo y brevemente. Nacional. ¿Sí?
A eso me refiero. Se necesita un gran acuerdo nacional y yo no creo que ese gran acuerdo nacional se logrará a través de mesas técnicas como las que se están manejando ahora, donde se discuten estas 10 temáticas grandes y donde no participa la sociedad civil y no participan tampoco todas las comunidades y organizaciones de base, sino solo el sector indígena. Entonces, una mesa tripartita, se necesita un gran acuerdo nacional tripartito, donde esté el gobierno, que es el que tiene que responsabilizarse de la gestión, de la transparencia, del uso de recursos, etcétera. Deben estar comunidades y organizaciones de base, pero en forma general, no solo un sector específico que es el que representa la CONAIE. Gracias. Y debe estar la sociedad civil en pleno, empresarios, gremios, academia, activistas. Todos tienen la capacidad de aportar responsablemente, mucho más allá del asistencialismo con el que muchos generalmente han creído que debería participar la sociedad civil. Yo creo que a menos que encontremos una manera de construir este gran pacto fiscal social, no soy optimista tampoco como José de que vamos a poder salir del desafío que tenemos María Laura. en este momento. Gracias, María Laura Patiño, y me resultó muy corto el tiempo para que ustedes, que conocen tanto, logren realmente, como dice el programa, descifrar la situación actual y lo que se viene. Aquí tengo que hacer una pausa y volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Regresamos en un momento en Descifrando. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, María Laura Patiño? Yo creo que a Boris Johnson, porque le descubrieron de alguna manera, después del escándalo que hubo del Brexit, que le llegó al poder, en este momento, justamente el mero hecho de haber apoyado de una manera poco transparente el Brexit, en este momento le está sacando del poder. Gracias. José Hidalgo, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Bueno, creo que a Estados Unidos nuevamente, que sufre otra vez un tiroteo masivo que demuestra que las políticas tan laxas, digamos, para la adquisición de armas no funcionan y están poniendo en riesgo la vida cada vez de más personas. Gracias. Jaime Carrera, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Bueno, mira, María Laura se me adelantó. Es a Boris Johnson, ¿no? Sin ninguna duda. Claro, perdió el poder nada más. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien María Laura Patiño? Creo que nuestros deportistas que han hecho un gran papel en estos Juegos Panamericanos, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es lo único de alguna manera de lo que se puede en este momento enorgullecer el Ecuador, que es de estos esfuerzos individuales de tanta gente que es con sacrificios y incluso desafiando, afrontando muchos desafíos, llegan muy a lo grande a nivel internacional. Gracias. José Hidalgo, ¿a quién ha ido bien esta semana? Bueno, se mencionó ya el caso de Boris Johnson. Yo diría que al Reino Unido le puede haber ido bien porque mantuvo su sistema democrático, habiendo sacado sin ninguna convulsión, ni muchísimo menos a una persona que parecía no estar a la altura del cargo que ostentaba. Gracias. Jaime Carrera, ¿a quién ha ido bien esta semana? Mira, yo creo que al Independiente del Valle, ¿no? Clasificó. Y más que todo porque es un equipo que tiene una organización increíble de la que debería aprender el Ecuador, ¿no? Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Es el momento de tener un nuevo iPhone y disfrutarlo con tu accesorio favorito, como los AirPods Pro, un Apple Watch o un cargador. Tú eliges el que prefieras. Pídelo ahora en un plan de 40 GB y págalos a 24 meses en nuestra tienda en línea en claro.com.es o en nuestros centros de atención al cliente. Conectados, podemos más. Más información en claro.com.es.